gracias a todos los que nos acompañan ahorita. Yo les quiero presentar a Diego Ramírez, que él es arquitecto por la Universidad Ricardo Palma en Perú. Justamente ahora está en Hong Kong y él, bueno, ahorita nos va a compartir, les voy a contar un poco más de su trayectoria. Él tiene una maestría en arquitectura avanzada por el Instituto de Arquitectura Avanzada de Cataluña y su trabajo ha sido expuesto en el Museo Maxi de Roma, en ROM 2025, y en el pabellón ruso de la Bienal de Arquitectura de Venecia 2018. Ha colaborado también en varias oficinas de arquitectura de gran renombre, como Shigeru Ban Architects en Tokio, Plasma Studio en Pekín, y actualmente se desempeña como Computational Designer en un estudio en Hong Kong. Y hoy Diego pues, nos va a compartir un poco del impacto en el cambio de la metodología de diseño en las oficinas de arquitectura a nivel global, y cómo de lo análogo a lo digital, o cómo las escuelas y los estudiantes también estamos en una transición de proceso, o en un proceso más bien de transición a este cambio. Entonces, Diego, sin más preámbulo y agradeciéndote que nos compartas este tiempo también, pues te cedo la palabra. Ok, hola a todos, muchas gracias por la introducción. Ah, yo en realidad lo que les quería hablar un poco sobre el diseño computacional. En general, mi intención es dar una definición o tratar de buscar una definición. Si no, mi interés en esta conversación es más un poco hablar sobre los efectos que ha tenido el diseño computacional en la forma de trabajo, en los procesos y en los métodos y en las metodologías de las oficinas. Eh, en temas generales no hay una definición, por decir, consensuada, que es el diseño computacional, pero de forma simple y directa podemos decir que es la combinación, es el retrofit de una técnica de diseño convencional con una añadidura de la tecnología computacional, ¿no? Es la combinación de las técnicas tradicionales de diseño con el uso de la tecnología computacional. Esta imagen creo que refleja un poco cómo las oficinas trabajaban tradicionalmente, y es, creo que hasta anecdótico poder comparar cómo una fábrica de ensamblaje de la línea Ford en el año 30 tenía un aspecto similar a una oficina de arquitectura antes de la llegada de AutoCAD, que fue en el 82, pero recién en el 94, como que había alrededor de 1000 oficinas en el mundo que usaban AutoCAD. Y como que la introducción de estas tecnologías digitales en el trabajo y en la forma de trabajo produjo de cierta forma un cambio en el paradigma, un cambio en el paradigma de cómo trabajamos y las relaciones de trabajo que surgen en base a ello. Ahora si comparamos es la imagen anterior con esta, nos podemos dar cuenta de que lo que ha cambiado en sí es no solamente la metodología, pero los espacios tangibles en los que trabajamos, los lugares de trabajo y la relación de las personas que trabajan. Una de las diferencias más grandes que encuentro acá es que cada vez hay menos personas teniendo una labor o un modus operandi más práctico, más operativo, y acá es un control un poco más técnico, más dirigenciado o direccionado. El diseño computacional, uno de los beneficios que yo veo es que tiene muchísimas aplicaciones, y estas aplicaciones escapan ya del espectro del diseño y saltan a muchas otras disciplinas. Y lo que las herramientas computacionales permiten es no solo quedarse en esta burbuja de la arquitectura o del diseño de modas o de la biología, sino el trabajo multidisciplinario de todas estas ramas. Y podemos ver ejemplos clarísimos como Iris Van Herpen, que combina la moda con el diseño computacional, o Neri Oxman, que combina el arte, la arquitectura y el estudio biológico con el diseño computacional, o mediante el diseño computacional como plataforma que amalgama todas estas ramas. Yo en estudio donde trabajo ahora, que tiene una llegada y tiene un enfoque que van desde los productos, como un zapato, hasta un edificio, o diseñadores jóvenes como Mateo Silverio, que
se encargan de combinar las técnicas tradicionales. Como les decía, el diseño computacional tiene un alcance creo que tan global que como que diseñadores jóvenes como Mateo Silverio combinan, creo que de forma muy efectiva, las formas tradicionales en el trabajo de vidrio murano de Venecia, que es muy típico, y, y la introducción de colores, de forma de ensamblado, de patterns. O como yo en estudio, que como les comentaba, puede hacer desde un zapato hasta una estación de trenes del Hyperloop. Y estas estaciones son totalmente self-sufficient y tienen su funcionamiento y la dinámica es en base al diseño computacional. Tiene paneles fotovoltaicos y baterías que la hacen funcionar sin la necesidad de tener un fuerte consumo de energía. O estudios como Ecologic Studio, que se basa mucho en el estudio biológico y la aplicación biológica a objetos arquitectónicos. Ah, todos estos proyectos y todos estos resultados son, creo, posibles gracias no solo a un software, por decirlo así, pero a un paquete de programas y de aplicativos que en su conjunto pueden permitir y sirven como plataforma para que ingenieros, arquitectos, biólogos, diseñadores puedan trabajar y colaborar. Eh, y creo que la- si nosotros comparamos cómo era trabajar, por decir, hace 10 años, cuando teníamos un proyecto, eh, si en el grupo había, por decir, 5 personas, todos trabajaban en AutoCAD, pero el problema con AutoCAD es cuando es como una herramienta de diseño, es una herramienta de dibujo. Cuando nosotros dibujamos una línea, la línea no tiene ninguna información. Pero si usamos, por decir, programas BIM, que es el acrónimo para BIM Information Modeling, que, que cambia el paradigma porque una línea o 4 líneas cerradas, una polilínea, jamás representa o tiene la información o los atributos de un muro. Pero si nosotros creamos un muro, por decir en Revit, el muro es cuantificable, es tipificable y es medible. Y esta forma de trabajar y esta forma de combinar softwares ha permitido que hay un impacto de manera global en cómo los gobiernos, cómo los estados están generando ahora políticas en las cuales los estándares de construcción, presentación de proyectos y ejecución de proyectos tienen que estar documentados de forma BIM. Y este es un mapa que enseña un poco cómo muchos países, por decir Perú, que para el año 2022 todos los proyectos públicos que se ejecuten en Perú tienen que estar bajo el formato de BIM. Y esto yo creo que dentro de todo tiene mucha lógica porque los proyectos BIM son muy fáciles de controlar y el mismo modo es muy fácil de medir y es muy fácil de encontrar fallas. Y al mismo tiempo es súper es súper fácil poder colaborar en un mismo proyecto en tiempo real y de forma remota con el ingeniero estructural, con el ingeniero sanitario, el ingeniero eléctrico, el consultant que es acústico y el arquitecto. O sea, cualquier cambio que nosotros hagamos puede ser visto en tiempo real por todo el equipo técnico. Y esto eleva de forma exponencial la eficacia y la precisión de los proyectos. Ah, yo les voy a hablar un poco de la aplicación un poco de estas herramientas en diferentes escalas. Eh, Autonomy Project es un proyecto de investigación que realicé cuando estaba haciendo la maestría. Y este es un proyecto un poco extenso, pero para resumirlo un poco, el- la hipótesis del proyecto era, ¿qué pasaría si en Sudamérica, que es un continente que siempre se ha caracterizado por tener economías extractivas basadas en commodities, en exportación de materias primas y la importación de productos ya terminados? O sea, ¿qué pasaría si Latinoamérica deja de exportar materia prima y comienza a producir? Por decirlo así, se industrializa. ¿Y cómo sirvió las herramientas computacionales en este caso?
En ese caso lo que sirvió fue para traducir de forma gráfica data y estadística que está en Internet, que es fácil y accesible para todos, y es traducirla y hacerla digerible para que uno la pueda entender o para que la gente la pueda entender y la pueda visualizar. Y, y por ejemplo, este mapa refleja cuáles son los lugares o cuál es el área en Sudamérica donde hay más depredación. Y podemos ver que es claramente sobre la cordillera de los Andes, donde hay más mineras, donde hay más fábricas, no fábricas, perdón, donde hay más compañías extractivas, donde la minería es a tajo abierto, donde se deforesta, porque justo as- a lo largo de la cordillera de los Andes es donde hay más recursos hídricos, más recursos naturales, y es donde surge la vertiente del Amazonas. Y esta información yo la recogí de una página del MIT y simplemente usando la geolocalización puede visualizar cómo es los métodos extractivos en el continente. Porque yo creo que cuando nosotros estamos tocando temas que son de pronto un poco complejos, las herramientas computacionales ayudan mucho en la data visualization, en cómo visualizar la data. Luego yo decidí enfocarme en una ciudad en Perú, que es de pronto la ciudad que tiene más regalías mineras, de pronto en el continente. Y lo que yo encontré al estudiar la ciudad bajo diferentes focos, por ejemplo, descubrí que tenía muchos recursos hídricos, que los recursos hídricos en esa ciudad eran extensos. Y a pesar de eso había sequía en en las pequeñas áreas agrícolas. Luego descubrí que había mucho potencial para energía solar. Esta información la pueden encontrar, es de libre acceso, y lo que me ayudó fue poder visualizar cuáles eran los lugares donde podía, por decir, usar más paneles fotovoltaicos o poder usar tecnologías que puedan hacer el uso de la energía solar. O el viento, el estudio del viento, pude entender cómo impactaba el viento, en qué dirección venía y cuál era el flujo del viento a través de la ciudad, a través de las calles. Y ese estudio en específico que ya no es la capa abstracta del estudio ambiental, sino de la capa social. Ah, este mapa refleja dos tipos de información. Perdón, es un tipo de información que es donde la gente en la ciudad se conglomera, pero es basada en información que está recogida de Foursquare y de Twitter. Nosotros cuando tuiteamos algo hace tiempo, cuando hacíamos un check-in en Foursquare, toda esa información tiene una huella digital y toda esa información uno la puede recoger, la puede procesar por Grasshopper y la puede visualizar. O sea, yo en la ciudad, por ejemplo, cuando había un concierto en los parques, la gente se tomaba una foto, ponía un hashtag, se etiquetaba o hacía un check-in en Foursquare. Toda esa información está allá, está en la nube. Y lo que hacía, lo que hacía yo en Grasshopper era traducir toda esa información a puntos que son geolocalizables y podía entender cómo la gente se mueve y dónde se conglomera. De una forma tradicional podría ser uno va a un parque o va a los espacios públicos de una ciudad y cuenta cuánta gente pasa, ve qué actividades hace, pero simplemente ahora con un clic o con un check-in uno puede entender qué está pasando y lo puede visualizar. En conclusión, en este proyecto, cuando puse todas las capas, la capa social, la capa hídrica, la capa solar, la capa ambiental en general, pude entender que Cajamarca, esta ciudad en Perú, tenía el potencial de cambiar sus procesos económicos, de cambiar sus métodos extractivos por producción de energía, porque la ciudad tenía la posibilidad y el potencial de no vender minerales, pero de vender energía. Y, y propuse y diseñé cierta infraestructura para optimizar la energía, la colección de energía.
¿Y en qué me ayudó las herramientas computacionales? Fue, como sabía cómo llegaba el viento, en qué dirección llegaba, sabía en qué lugares del territorio había más sol, menos sol, y por cuántas horas de sol había durante el año. Pude generar estos como máquinas que un poco repiensan también cómo extraemos la energía actualmente. Si nosotros queremos, por decir, tenemos recursos hídricos, hacemos una planta hídrica, ¿qué es lo que hace? Hace un tajo abierto y genera energía con la caída del agua. Pero lo que yo pensé es, si hacemos eso, estamos cambiando de pronto el ecosistema y el territorio. Así que lo que hacía esta maquinaria se- era como un motor, como un taladro que se ponía sobre la cordillera de los Andes, que es donde hay más recursos hídricos en el continente, en formación. Y con un motor traía el agua hacia la parte alta y luego la liberaba, como una catarata. Y tenía estas dos, como por decirlo, fachadas que es una modulación en base a baterías, que obtiene energía y la guarda en, basada en la vibración. O sea, la forma de como que de estas superficies no es totalmente, por decirlo así, gratuita, sino está en base a la información recogida. Es- esta, esta hélice tiene esta forma porque está buscando la máxima eficiencia en la cual el aire la va a tocar y la va a hacer vibrar. Y tiene la forma más eficiente para que cuando el agua sea liberada de la parte de abajo, la impacte y también pueda generar energía. O sea, lo que me ayudó a mí las herramientas computacionales en desarrollar este proyecto no fue en buscar una forma que sea de pronto atractiva, sino es traducir toda la data ambiental en un objeto que es un catalizador perfecto para que la energía renovable se pueda producir y almacenar. Este otro proyecto es un proyecto en el cual trabajé cuando estuve en Tokio. Este es un museo que se hizo en honor a la declaración del Monte Fuji como un patrimonio cultural. Ah, este proyecto, este museo, es muy interesante porque en realidad las instalaciones del museo son simples. Tiene un teatro pequeño, tiene una sala de exposiciones digitales en forma de espiral, pero yo creo que este proyecto es como un paradigma para oficinas, sobre todo japonesas, porque la metodología y los procesos de diseño son aún muy tradicionales. No la forma de pensar ni la forma de operar, pero la forma de ejecutar ciertos proyectos es aún muy tradicional. Y este proyecto creo que marca un paradigma tanto en la oficina como en muchos proyectos en Japón, porque se usó herramientas computacionales como el Grasshopper para generar el diseño de esta fachada, pero esto también pudo haberse hecho en cualquier otro programa. Lo que ayudó el Grasshopper fue en crear muchas variaciones de este diseño. Lo que, lo que, en lo que consistía mi trabajo era, nosotros recibíamos las indicaciones de Shigeru Ban, que tenía pensado hacer este tipo de fachada, pero teníamos que encontrar la proporción perfecta, no perfecta, la proporción ideal bajo su perspectiva. Tenemos que encontrar eh, los puntos donde inician estas líneas, estos rayos es un paraboloide hiperbólico que da la impresión de que es una superficie cónica, pero en realidad está formado por líneas rectas. Y luego producir opciones, hacer modelos en la obra a escala 1:5 como mockups y producir en menos de 3 horas 300 o 400 opciones, simplemente cambiando un par de parámetros y poder ver en tiempo real cuál es la mejor opción, cuál es la que el equipo se siente más cómodo
y al mismo tiempo esta información puede ser pasada al ingeniero estructural y calcular qué tan eficiente es en pocos segundos y luego ir a obra y fabricar estas piezas en muy poco tiempo. Lo que normalmente hubiese demorado años, ahora con la tecnología es muy fácil producir esto en menos de una semana. Y para terminar, me gustaría hablar de este proyecto, que es una torre de 300 metros en Dubái. Y creo que la innovación más grande de este proyecto de UN Studio es la fachada cerámica, que es en base a arcilla, a pesar de estar ubicada en Dubái, que Dubái es como el símbolo del uso del vidrio y del metal, después de haber hecho un estudio ambiental medianamente, creo, serio y inteligente, se propuso tener una fachada que cuando haya mucho calor en el verano de Dubái, que es de pronto infernal, tener una fachada que reciba ese calor, que lo absorba, que produzca sombra en el interior de estas oficinas y viviendas y hotel, pero que en la noche ese calor que se haya almacenado pueda ser transformado de cierta forma en energía que pueda iluminar la fachada del edificio. Y cómo se produjo todo este proceso que les estoy contando se hizo un estudio de impacto solar en las fachadas, se determinó cuáles eran las fachadas que recibían mayor sol durante el año y se produjo y se propuso diferentes piezas de acuerdo a cada píxel que representa la fachada. Y lo que se obtuvo es una fachada, como pueden ver acá, tan eficiente que cada centímetro de la fachada está respondiendo directamente al impacto solar y está directamente optimizando la sombra, el, el- la sombra, la luz en las oficinas y el confort térmico dentro del espacio. Y o sea, yo creo que las herramientas computacionales, y lo vuelvo a repetir, no, no son herramientas de diseño, yo creo que simplemente son plataformas que nos ayudan a agregar capas de complejidad a los proyectos y le da un carácter colaborativo y un carácter un poco más, puedo decirlo así, hasta democrático en los estudios de oficina. Ya no es más un estudio de oficina contemporáneo arquitectónico, no es más esta línea de ensamblaje de Ford, donde cada uno hace una cosa y uno nunca aprende del proceso completo. Ahora una persona trabajando en un proyecto de esta escala puede ver en tiempo real qué están haciendo todas las especialidades y puede ver en tiempo real y de forma remota cómo el proyecto se está llevando a cabo en todas las etapas. No es más esta línea de ensamblaje. Bueno, sí, eso es todo. Ah, mm, si tienen algunas dudas, estoy contento de resolverlas. David, ¿estás ahí? Sí, Diego, muchas gracias por Sí. compartir con nosotros esto. Igual vamos a dar oportunidad de que la gente este, nos empiece a hacer alguna pregunta. Yo te quiero hacer una pregunta. Sí. Igual inicio yo para mientras se empieza a abrir el chat. Creo que como probablemente todos los que comenzamos o empezamos en este rollo del tema del computational design, evidentemente ha sido también un trabajo arduo en que las oficinas cambien estos procesos y se adapten sobre todo a las realidades que existen para cada país. Por ejemplo, para nosotros en el contexto latinoamericano, ha sido complejo en el tema, probablemente no de la implementación de los procesos como tal, pero sí al momento de acabarlo ejecutando. Ujú. Entonces, mi pregunta va acerca de, claro,
Tokio, tal vez en los países en los que has estado, o los países un poco más desarrollados, o no sé, en lugares donde tal vez existe una industria mucho más abierta mentalmente también para producir todo esto. No sé si la transición es mucho más fácil, evidentemente, que en el contexto que tenemos nosotros, donde, por ejemplo, para nosotros, incluso fabricar una loseta de cemento con color es complicadísimo, porque la gente dice, no, yo solo tengo color gris y es gris y punto, ¿no? O sea, cómo lo llegan ustedes también a convencer? Porque evidentemente, aparte del research y de todo este proceso de implementación, hay un proceso donde todo esto acaba siendo datos que se acaban convirtiendo en mockups o en piezas reales que se tienen que acabar ejecutando, ¿no? Ujú. Entonces, Eh, ajá, sí, sí. no, o sea, mi pregunta va en base a eso, o sea, en la realidad, o sea, en el contexto latinoamericano, que tú también tienes mano de ello, o sea, ¿cuánto tiempo crees que nos lleve todavía o nunca vamos a poder echar mano de la industria latinoamericana para poder producir esto? O sea, yo creo que en realidad ya hay un proceso de transición. O sea, viendo este mapa, o sea, lo que este mapa está reflejando es que países enteros van a cambiar la forma en cómo los proyectos se documentan. Y como en la ejecución de proyectos públicos o privados hay intereses económicos de por medio, esos intereses económicos van a hacer que la industria cambie. No por un tema, por decirlo así, como una iniciativa propia de las oficinas, pero más por una obligación. Por ejemplo, en el Perú, en el 2022, o sea, todos los proyectos públicos en el Perú van a tener que ser en BIM. ¿Y eso qué significa? Que todas las oficinas que de una u otra forma quieran tener un contrato con el Estado o quieran ejecutar un proyecto con el Estado o con el sector público, si son proyectos grandes, va a tener que implementar todas estas herramientas. O van a tener que contratar consultores que se encarguen de esto. O sea, yo quiero poner ese, por ejemplo, el ejemplo de Corea. Corea, cuando Zaha Hadid hizo un proyecto en Corea, este centro cultural, Corea fue uno de los proyectos más complejos que tuvo Corea, porque tenía mucha geometría compleja y porque la tecnología y el alcance de las oficinas locales coreanas no estaba a ese nivel. Pero ¿qué hizo ese proyecto de Zaha? El proyecto de Zaha impulsó de forma indirecta que muchas compañías eh, se pusieran al nivel para poder ejecutar ese proyecto. Lo mismo pasó en Alemania con el Museo de Hamburgo de Zaha. ¿Qué hizo? Hizo que toda la tecnología y que y toda la práctica arquitectónica se diversifique. Por ejemplo, si yo tomo el caso de Perú, en el Perú la gente que estudia arquitectura, no sé si en México, imagino que hay una gran cantidad de gente igual, se va a una oficina y se pone y trabaja haciendo CAD y trabaja haciendo planos. Y la mayoría que es arquitecto trabaja haciendo planos. Lo que hacen los proyectos complejos en la práctica de un país o de una ciudad es que empuja un poco las barreras, ¿no? Y diversifica la profesión. Ahora ya no hay solo gente que hace planos, sino hay gente que se encarga de la tecnología de la construcción o que se encarga en desarrollar formas y métodos constructivos usando algoritmos o usando herramientas de optimización, como lo hace Gary. Gary usa CATIA, por decir así, o Digital Projects, que son softwares que tienen un origen más en el diseño de aeroplanos, de aviones, y que ellos han visto un nicho potencial porque pueden aplicarlo y optimizar la producción de edificios. O sea, yo creo que en el contexto latinoamericano, creo que en parte depende mucho de los proyectos que se propongan. Si hay un proyecto que propone mucha complejidad, y igualmente fuera de la crítica un poco subjetiva del diseño, si es bonito o no, si es necesario o no,
lo que va a hacer es, va a empujar un poco a la industria de la arquitectura a diversificarse. Cosa que la gente que estudia arquitectura de acá a 10 años, cuando termine, no va a estar sentada haciendo CAD, sino puede estar haciendo estudios ambientales de fachadas, o puede dedicarse al diseño de fachadas, o puede dedicarse al estudio de materiales, o al estudio de materiales inteligentes. O simplemente hay mucha gente ahora que simplemente estudia o su trabajo dentro de una oficina de arquitectura es cómo traducir el diseño, la geometría hecha en Rhino, pasarla al Revit, o la interfase entre estos softwares. Cómo Zaha Hadid diseña en Maya o MIT diseña en Maya y ellos luego lo pueden construir. O sea, cómo toda esta geometría compleja puede ser construible. O sea, yo creo que en el contexto latinoamericano va a pasar de pronto un poco más lento, pero siempre hay que esperar que haya un proyecto que se convierta el paradigma y empuje de cierta forma toda la industria. Y en muchos casos ya los países están implementando políticas y estándares para que eso se dé. Bueno, ojalá llegue pronto a México. Sí, yo creo que sí. Oye, por ahí, no sé si tú tienes acceso al chat, pero por ahí Sí, pregunta Daniel de que creo que cómo convierte el de los softwares. sí, Básicamente creo que, o sea, hoy nadie maneja un software, manejas claro, 300, o sea, que exacto. no tiene mucho sentido. Por eso, algo que yo les digo siempre, Diego, es que no entren a la escuela por querer saber hacer renders. O sea, creo que saber pensar es mucho más importante que manejar cualquier Exacto. software, porque antes de que acabes de saber utilizar el software, ya eres obsoleto en el propio software. Ujú, Entonces, digo, no sé si esa, o sea, igual no la tienes que responder, pero ujú. pregunta a Daniel, cómo es que el material cerámico convierte creo que está mal planteada, no sé si es que cómo el material cerámico convierte Ah, a iluminación por la noche. no, lo que hace la fachada de arcilla, es una fachada de arcilla. Todas las instalaciones que producen la luz en la fachada están por detrás del material de arcilla. Y en parte de esa fachada, la, los circuitos que activan que estas luces se prendan están basadas en calor. O sea, que como la fachada es de arcilla, almacena el calor durante el día, cuando le impacta el sol, por la noche el calor lo pasa al circuito de la iluminación. Y como el circuito de la iluminación funciona con ciertas partes con calor, hace que se ilumine. O sea, es una fachada que tiene captación térmica y lo Exacto. produce a una celda, digamos que en este Ujú, caso sería fototérmica. exacto. O sea, no, en vez de fotolumínica o Ujú, es termolumínica, digamos. exacto. No, dice, la cerámica cumple la función de panel solar. No, no es un panel solar. El panel solar almacena la energía y la puede usar. Eso no está generando energía, simplemente está almacenando el calor. Sí, además que el material cerámico tiene mayor capacidad de absorción térmica que Ex- un vidrio, por ejemplo. Exacto. Es por eso que seguramente se eligió que fuera un cerámico. Ujú. ¿Trabajas con algún tipo de estándar manual al diseñar? Eh, Ah, estándar no, pero para trabajar, por ejemplo, hablando de BIM, ¿no? Hablando de proyectos BIM, los proyectos BIM tienen estándares internacionales. Ah, y esos estándares internacionales son como, por decir, un ISO. Son métodos internacionales que certifican la calidad de lo que uno entrega, ¿no? Esos son los estándares. Manual al diseñar, pues no, no creo que alguien tenga algún manual para diseñar o no. No, no, no creo. digo, a lo mejor a lo que se refería, digo, me imagino que en el tema del dibujo, pues obviamente están las normas internacionales de dibujo, pero no es para diseñar. Diseñar creo que también tiene que ver mucho con el lugar, el país, o sea, incluso
que creo que cada vez es más responsabilidad. El manual lo crea el propio despacho, el propio estudio al momento de estar diseñando, ¿no, Diego? O sea, el propio research que haces es el estándar propio que tú colocas. O sea, no creo que alguien les haya dicho en Dubái pongan una fachada cerámica porque es obligatorio. O sea, no o sea, más bien es como esta intención del despacho o del estudio por querer hacer algo súper eficiente en un lugar como Dubái y algo que sea diferente, siguiendo las normas que pueda seguir en el país como tal, ¿no? No sé si te volvimos a perder, Diego. Lo perdimos. Bueno, ahora volverá. Eh, Pregunten más cosas si quieren. David, no sé si sea buena idea ahora que regrese Diego que hable un poco del workshop que va a dar Sí, ahorita para le ver si digo los alumnos para que que lo también explique. empiecen ya a enviar sus portafolios. Igual les comento, este taller pues va a ser totalmente extracurricular a, a una clase de CEDIM. Lo vamos a abrir para todas las generaciones, pero vamos a pedir que se tenga cierto conocimiento de softwares para poder llevar como todos los datos que quiere Diego de alguna manera como implementar. Aunque él ya nos va a pasar como algunas cosas, solo nos va a mostrar como la metodología, pero sí sería interesante que, o sea, que los que les interese, eh, pues que nos manden su portafolio. Daniel Galván, ¿qué softwares? Pues todos los softwares, Daniel. O sea, desde AutoCAD hasta, o sea, hoy un arquitecto, si no sabe usar PowerPoint, Excel o los más avanzados como Revit y Grasshopper y Rhino, o sea, solamente en Rhino ya tienes 5 plataformas. O sea, tienes Rhino, tienes cualquier convertidor de DXF o DWG, tienes Grasshopper, en Grasshopper tienes otros 50 plugins. O sea, son todos los softwares, pero manejan Maya, o sea, Rhino, Grasshopper. O sea, el AutoCAD es algo tampoco que se va a dejar, pero pues toda esta parte, o sea, obviamente hay un proceso de postproducción en Illustrator, en Photoshop, etcétera. O sea, no puedes saber un software. ¿Ya llegó Diego otra vez? Sí, sí, estoy acá, estaba escuchando. Diego, queríamos aprovechar hablando con Jessica, que Sí. tal vez, no sé si consideras buena idea el que les comentes un poco las intenciones del taller que vas a compartir con nosotros en CEDIM y Claro. cuál es la idea que tienes pues para ver si se animan a meterse al taller. Ah, les voy a compartir primero la pantalla para Ok. que sea más claro. ¿Pueden ver? Ah, bueno, alguien preguntaba que qué softwares manejas, pues ponles el slide y todos esos seguro que los manejas, ¿no? Sí. O Por sea, ya ejemplo, sí, respóndeles dime. ya así de que 300 softwares y ya para que ya se queden pasmados. No, en realidad los software que te van a permitir trabajar, o sea, de forma competente, yo creo que son el Rhinoceros, Grasshopper y Revit. Yo creo que con esos puedes trabajar de forma competente en cualquier oficina. Les comentaba ahora que obviamente también hay todo un proceso de postproducción, ¿no? Del gráfico, Claro. que Ajá, evidentemente pues esos tienen que ir por default en cualquier disciplina de diseño, o sea, toda la paquetería Adobe, al igual que hoy claro, pues alguien que no sepa usar Word pues está fuera ya de, claro. Pero a entonces ver, pues es como muy básico. claro, o sea, fuera de las herramientas de diagramación y de diseño gráfico, sobre herramientas puras de arquitectura, de la práctica arquitectónica, yo diría Rhinoceros y Grasshopper, Revit, y con eso ya eres competente y puedes trabajar en cualquier oficina. Genial. Si esa era la pregunta. Sí, yo creo que sí. Sobre el taller, lo que quería era
Era enfocar el taller a una escala urbana con una aplicación proyectual, más o menos como la investigación que les estoy mostrando acá. Lo que habíamos comentado con David y Jessica era traer, tratar de hacer un estudio de este tipo, un estudio territorial, ambiental, hídrico, y en Hong Kong. O sea, tratar de estudiar una parte de Hong Kong, porque Hong Kong, por ejemplo, yo vivo acá en una isla que está a 20 minutos de Hong Kong, y lo interesante de esta isla es que es una isla de una densidad muy baja, y Hong Kong es una de las ciudades más densas del mundo. Pero esta isla tiene una densidad muy baja, donde no hay edificios de más de 4 pisos, pero en esta parte de la isla hay una planta nuclear y hay un parque de energía eólica. Así que lo que a mí me parecería interesante es estudiar, estudiar de forma territorial esta isla, la isla esta de Hong Kong, entender cómo son las condiciones climáticas y ambientales de esta isla, y luego poder repensar, hacer un retrofit de la energía, de las plantas de energía nuclear y el parque eólico. Y porque una planta nuclear es como que muy antigua, es hasta anacrónica. Y me gustaría tener un resultado en el cual podamos producir una infraestructura que puede ser un nuevo parque eólico futurista, o repensar cómo una planta nuclear puede de repente tener un uso mixto, o ya no simplemente es una planta que produce energía pero no nuclear. De repente podemos, después de investigar qué es lo que nos ofrece ambientalmente este lugar, de repente podemos generar un parque solar, o combinar vivienda, o combinar otro tipo de usos con la producción de energía. Eso aún no lo sabemos, depende que nos diga el estudio territorial. Pero yo creo que después del workshop, ustedes van a ser, creo que, capaces de poder producir y poder entender cómo se hace un estudio territorial sin necesariamente ir al lugar. Cómo entender las capas sociales y las capas ambientales desde un punto de vista computacional, y cómo plasmar en el diseño de infraestructura o de arquitectura o en el diseño urbano toda esta data recogida. Eso es más o menos lo que habíamos conversado. Yo quiero agregar una cosa, Diego, porque si no Sí. luego me va a caer un show de que, David, pero ¿por qué no le dijiste a Diego que en México, de qué nos va a servir Hong Kong? Entonces le quiero aclarar a todos que básicamente cuando tomamos la decisión que fuera en Hong Kong, era porque la recolección de los datos a través de plataformas digitales, como, o sea, a través de Internet, en países un poco más desarrollados que México o ciudades como Monterrey, todos esos datos están en la nube y son de acceso libre. En México aún no existe tal transparencia como para poder acceder a esos datos, pero la idea es que ustedes, o sea, puedan experimentar la metodología con Diego para luego poderlo aplicar en el país que estén o en el lugar que estén o en la ciudad o en el clúster que quieran, ¿no? Cómo los datos se transforman. Pero para que no me vayan a echar pedo después de que porque no México, porque lo quería aclarar porque ya sé cómo son, Diego, por eso. Claro. Entonces, pues bueno, genial. Yo no sé si haya más preguntas, déjame revisar si... Déjame, déjame checar nada más si hay alguna pregunta más. Ya, después son todos ya como... después les avisamos cuándo es el workshop y qué información, etcétera. Pero al parecer quedó muy claro, no hay como muchas más preguntas. Diego, yo te agradezco muchísimo que hayas Ujú, compartido con nosotros y con Cedim pues esto, tu información y pues un poco de tu carrera, lo ujú. que haces. Y pues nada, digo, nos vemos pronto para el taller, que ya Claro. comienza de hecho la próxima semana.
Entonces, para mandar información y ya te mandaremos la gente que está interesada y la que vamos a dejar que acceda al taller para que esté contigo trabajando. Es un taller intensivo, va a ser pues 8 horas diarias, pero Diego solamente va a estar por el tema horario él está en Hong Kong, va a estar con nosotros a las 7 de la mañana y después una revisión intermedia con Jessica y conmigo y después habrá otra revisión por parte de Diego en la tarde, ¿no? Creo que entendí bien, según lo que habíamos hablado, Diego. Sí. Genial. Pues yo no sé si tú quieras aportar algo más. Yo creo que con esto pues terminamos este webinar. Y nada, agradecerte muchísimo tu tiempo. Ok. Muchas gracias a ti, David, y a Jessica por darme la oportunidad de hablar un poco con tus estudiantes. Y si alguno tiene alguna duda, no me puede escribir directamente. No hay ningún problema. Y si tienen más dudas o están más curiosos, también se pueden meter al taller. Genial. Y pues, eso es todo para mí. Muchas gracias, David. Muchas gracias, Jessica, y a todos por asistir. Muchísimas gracias a ti, que tengas excelente día. Y a todos, pues mil gracias igual por estar con nosotros. Esperamos, pronto les avisaremos por medio del chat y también por las redes sociales de CEDIM acerca del taller y estaremos pues posteando cosas para que nos envíen también pues los interesados y los que quieran estar full con esto, les interesa este tema de Data Visualization en Computational Design. Pues mil gracias. Ok, gracias. Y nos vemos pronto. Que tengan todos buen día. Igualmente. Hasta luego. Abrazo. Abrazo.